Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ignite TV, soy Alfredo Zamora. En este episodio tenemos grandes momentos. ¿Qué te parecería si de la mano de una de las mujeres más inspiradoras que está liderando un movimiento por el empoderamiento de la mujer a nivel Latinoamérica, te platica cómo tú puedes creer, soñar y emprender tu negocio? Te invito a descubrirlo de la mano de Lucy Ponce, quien es fundadora del Congreso Internacional Mujer y Poder y es pionera en cómo a través de las relaciones comerciales podemos ser más competitivos en materia de la agroindustria a través de Europa. Vamos a escucharla. Lucy Ponce, licenciada en Comercio Internacional, fundadora y directora del Congreso Mujer y Poder, directora de la zona occidente de la Cámara Internacional de Emprendedores, presidenta internacional de Mujeres Empresarias del Mundo, director de Isha Consultores, presidenta del Club de Exportadores. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo, por esta invitación. Estoy feliz de estar aquí. Y bueno, pues el día de hoy quiero platicarles acerca de algo. Le pusimos a esta charla Sueña, Cree y Emprende. Y creo que a veces cuando vivimos momentos de miedo y de pánico, como los que estamos viviendo en este momento, que dices, bueno, sí quiero emprender un negocio, pero ¿de qué manera lo puedo hacer? Sí, en este momento no están las condiciones necesarias. Y entonces quiero que vayamos platicando y que vayamos desglosando la información que el día de hoy pues he preparado para ustedes. Hay una frase que me encanta de uno de mis maestros, que es Tony Robbins, y bueno, él dice justamente que los líderes pasan el 5% en el problema y 95% en la solución. Y entonces, bueno, quiero que tengan esta frase muy pendiente porque entonces vamos a empezar a platicar qué es lo que está sucediendo en este momento y si yo estoy deseando emprender o si en este momento los resultados que yo estoy teniendo con mi negocio no son los resultados que yo quiero, entonces lo tengo que cambiar. Justamente Tony Robbins habla de algo que se llama el círculo de liderazgo y empieza por nuestros resultados. Es decir, si en este momento yo no estoy teniendo los resultados que quiero, si en este momento estoy viendo que tengo complicaciones con el tema de la crisis, tengo que empezar por revisar cuáles han sido mis creencias que me han llevado a esto, después revisar cuál es el potencial que tiene el negocio y tener un esquema en donde podemos hacer un cambio de acciones o generar acciones nuevas que nos permitan también tener mejores resultados. Pero bueno, aquí les dejo parte de mi reseña, así como tú lo comentabas, en este momento presido el Club de Exportadores y también soy delegada de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana en Michoacán. Y en la parte social tengo el agrado de dirigir una organización de mujeres que es la organización Mujer y Poder, que con muchísimo orgullo ya tenemos más de 10,000 mujeres en América Latina, que ya logramos un primer evento en Europa el año pasado con las mujeres latinas de Europa y que espero muy pronto podamos seguir trabajando en pro de las mujeres y de la equidad de género. Pero bueno, vamos a entrar en materia, porque nosotros estamos en un momento histórico. No sé si ustedes se han estado dando cuenta de lo que es, qué es lo que está sucediendo con sus negocios, qué es lo que está sucediendo con su vida, incluso si no tienes un negocio, qué es lo que está sucediendo ahorita con tus papás. Y quiero que empecemos platicando acerca de nuestro contexto. ¿Por qué es muy importante que identifiquemos el contexto? Porque son estos datos que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a tomar decisiones. Y una de las cosas que, por ejemplo, a mí me ha llamado muchísimo la atención es que el tráfico aéreo se redujo un 98%. Eso es algo totalmente fuera del pensamiento que hubiéramos podido tener muchos de nosotros. Esto es algo que nunca había sucedido en el mundo y estamos en una crisis básicamente sin precedentes. Leía hace unos días que Google decía que una de las palabras más escritas en los últimos días era sin precedentes y es porque efectivamente ha sido así. También hemos tenido una reducción del tráfico vehicular y justamente por estos dos temas, la reducción del tráfico aéreo, en donde incluso ya hemos visto que algunas aerolíneas se han declarado en quiebra,
También vimos otro fenómeno que ha sido histórico, que es la caída del petróleo, en donde incluso en México, por ejemplo, pues era más barato comprar un litro de petróleo que comprar un litro de cerveza. Un dato más interesante es que más de 100 países en todo el mundo instruyeron un cierre total o parcial a fines de marzo de 2020, afectando a miles de millones de personas. Eso también es algo que nunca había ocurrido. Hemos vivido crisis en distintos momentos de la historia, se han vivido pandemias, pero también se han dividido por regiones. Entonces, creo que finalmente a principios del año, cuando veíamos esto del coronavirus y veíamos que era una enfermedad, lo veíamos en China, y la verdad es que parecía para nosotros en América Latina como algo lejano, y sin embargo creo que no medimos la forma en la que nos iba a impactar. Decía hace un ratito Raúl, la problemática que están viviendo nuestras pymes. Consideramos que en México, por ejemplo, hay más de 4 millones de pymes, de las cuales más del 90% son 4 millones de empresas, de las cuales el 90% son pymes. Son estas pequeñas empresas que no tienen más de 10 empleados y que aportan el 78% de los empleos del país, en el caso de México. Entonces, por ello es muy importante no perder de vista, porque ahorita la pérdida de empleos que se ha dado en nuestro país es impresionante. Llevamos más de 600,000 empleos perdidos, y el Banco Interamericano de Desarrollo ha dicho que si no se hace algo, que si no se apoya de manera efectiva a las empresas, la pérdida puede ir en un escenario positivo de 850,000 empleos a 2.9 millones de empleos formales. Entonces, esos son datos a tener en cuenta. El 90% de los estudiantes en el mundo no está en las aulas. Hay una contracción de la producción y consumo en todo el mundo. Vemos que se han roto las cadenas de suministro de varios productos, y esto hay que tenerlo en cuenta. El comercio mundial de mercancías experimentará un descenso del 13 al 32% en el 2020. Estas son algunas de las estadísticas que marca la Organización Mundial de Comercio, y que en realidad pues estas estadísticas se están moviendo todo el tiempo. Entonces también es importante pues que nosotros experimentemos los cambios que vienen. En los temas de comercio internacional, algo que puede resultar positivo es el TEMEC, que ya se firma y se autoriza, y que empieza a entrar en vigor a partir de julio de este año. También se está en revisión en lo que es el TLQ. México es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene con el mundo. Entonces es momento de empezar a mirar cuáles son las oportunidades que como emprendedores tenemos en otros países. Siempre se ha creído que para lograr la exportación se necesita hacer pues la exportación de un contenedor, cuando en realidad lo que nosotros a veces necesitamos es encontrar un nicho de mercado, y a lo mejor son 2 pallets o 5 pallets los que yo voy a vender, pero que pueda ser un negocio para mí, y hay que empezarlos a identificar. México tiene un tratado de libre comercio con más de 40 países. ¿Y en qué nos beneficia un tratado de libre comercio? Que tú tienes la posibilidad de no pagar aranceles, de no pagar impuestos en estos países, y por lo tanto tener un beneficio pues con el resto del mundo. Hay también un tema interesante que tiene que ver con la sustitución de importaciones. Hemos visto cadenas rotas en cuanto al suministro. Sobre todo ha habido problemas en las cadenas automotriz y electrónica. Entonces también será que nosotros empecemos a considerar si dentro de nuestras industrias a lo mejor lo que yo estoy vendiendo o produciendo en este momento ya no es requerido, si tengo la capacidad de elaborar algunas de las piezas que se estaban importando, y entonces integrarme a una cadena de valor que pueda responder a las necesidades urgentes en una industria local. Otro tema que va a ser muy importante que también tengamos en consideración es la nueva moneda, el ERMB, que es esta nueva moneda china. Es una moneda digital que, aunque va a estar controlada por el banco, seguramente va a cambiar nuestra manera de hacer negocios con el mundo. Entonces es muy importante que también lo tengamos vigilado. Algunos de los cambios sectoriales es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando me dicen, oye, bueno, en esta época de
yo les digo que también en las épocas de crisis hay oportunidades, y entonces lo que nosotros como emprendedores tenemos que saber hacer, además de aprender a lidiar con un alto grado de incertidumbre, porque lo entiendo y a todos nos gana nos puede ganar en algún momento el miedo, pero hay que actuar con miedo, hay que saber lidiar con esta incertidumbre, pero sobre todo hay que saber adaptarnos muy rápido y tener esa visión de largo plazo, de saber hacia dónde se van a mover los negocios. Y aquí yo les quiero presentar como algunos de los cambios que hemos estado analizando que se están dando. Por ejemplo, la actividad del home office. México, por ejemplo, es el país que trabaja una mayor cantidad de horas en el mundo y que menos productividad tiene. Holanda, por ejemplo, es el país que menos horas trabaja al día, o sea, estoy hablando de horas laborales, y que tiene una mayor productividad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en México no nos estamos acostumbrados a ir a trabajar, pero no somos eficientes, a veces llegamos en lo que nos tomamos el café, demás. Entonces tenemos que ir aprendiendo a que el home office seguramente va a ser una actividad que va a estar en crecimiento. Ya nosotros nos dimos cuenta que podemos, también los empresarios se dieron cuenta que muchas de las cosas se pueden resolver desde su casa, así que esta va a ser una tendencia en el sector de la tecnología. También se habla de que justamente como hay muchos trabajos que ya se van a poder hacer desde casa, las personas que viven en las grandes ciudades van a tener que emigrar o van a querer emigrar hacia provincias, entonces ahí va a haber una oportunidad para el sector de bienes raíces. En las actividades de cadena de valor, yo les decía que ahorita vemos cadenas de valor, hemos visto cadenas de valor rotas. ¿Por qué? Porque se cerraron en muchísimos países las fronteras. Eso es un dato que no les comenté cuando hablábamos del contexto, pero, por ejemplo, algo que ocurrió que es un hecho totalmente histórico es que Europa, por primera vez en su historia, cierra las fronteras. Así que también se detuvieron las exportaciones de algunos productos, las importaciones, hubo una menor cantidad de tráfico marítimo, hablamos ya del tráfico aéreo que se redujo en un 98% y que ha sido impresionante también cómo ha ido afectando algunas de estas cadenas. Así que ahí, en este tipo de industrias, creo que podemos entrar. Si yo tengo la posibilidad de hacer un chip, si yo tengo la posibilidad de hacer una carátula, si yo tengo la posibilidad de hacer el parabrisas de un coche, de algún producto que se esté importando, entonces vamos revisando estas cadenas de valor para poderlo integrar. La telemedicina es otro nuevo negocio que se está dando. Antes no hubiéramos podido imaginar que se pudiera tener una consulta a través de una plataforma digital o que pudiéramos atendernos con una psicóloga a través de una plataforma digital. Sin embargo, el día de hoy está ocurriendo. Ya ha habido como casos en donde los doctores a través de que preguntarte cuáles son tus síntomas, el cómo te van pidiendo estudios, ya también los laboratorios tienen ese servicio a domicilio, te sacan los estudios y simplemente de la computadora le estás diciendo al médico cuáles son los resultados. Así que también ahí hay una oportunidad en las plataformas de salud. Les comentaba en nuestro contexto que el 90% de los estudiantes no están en clases y muchos de ellos, las escuelas que se han podido adaptar rápidamente al cambio, han estado trabajando en educación en línea. Incluso muchas de las empresas de capacitación empresarial, de coaching, están trabajando y desarrollando nuevos modelos. Ahora vemos N cantidad de capacitaciones. Entonces, yo aquí lo único que te sugeriría también a ti, emprendedor, es que vayas ubicando cuáles son las capacitaciones que puedan servirte para el modelo de negocio que tú quieras generar. También se va a dar un cambio muy interesante en los temas de proveeduría local. Y algo que también está en tendencia son los superfoods o los superalimentos. Esto quiere decir aquellos alimentos que van a nutrir nuestro cuerpo. Van a estar en tendencia los alimentos orgánicos, alimentos que también puedan demostrar cuál es su trazabilidad, que puedan decir que son productos que no están contaminados. En fin, aquellos productos que puedan ser o tener un impacto positivo en la salud de las personas. ¿Y por qué se da esto? No sé si ustedes ahora han tenido la oportunidad de ver las estadísticas con el tema del COVID. La gente no se muere únicamente por contraer COVID, se muere también porque hay una tasa de
comorbilidad. Quiere decir que porque hay una enfermedad adicional como el tabaquismo, la diabetes, la obesidad. Y bueno, ahí también déjenme decirles que, por ejemplo, México tiene el primer lugar a nivel mundial en índices de estrés, tiene el primer lugar a nivel mundial en índice de obesidad. Entonces, sí es bien importante que nosotros vayamos identificando pues estos cambios. En lo cotidiano, ¿cuáles cambios se están dando? Nosotros nos hacemos más dependientes de la tecnología. Otra de las tendencias es que vamos a dejar de comprar ropa, zapatos y estos productos que no son esenciales. Hemos estado hablando acerca de las estadísticas, de la cantidad de personas que van a perder sus empleos, de la cantidad de personas que van a tener un cierre total o parcial de sus empresas, y que entonces en este momento necesitamos como cuidar nuestro ingreso, y también los consumidores van a estar cuidando cómo van a gastar el dinero que tienen, ¿no? Se van a volver más exigentes, así que hay que tenerlo en cuenta. Ya les comentaba que el home office es una tendencia y van a seguirse incrementando, y pues en estos espacios de coworking, para quienes no sepan qué es un espacio en donde se comparten, por ejemplo, las oficinas, el uso del internet, se comparte una sala de juntas, es decir, es una oficina común, ¿no? Y pagas una determinada cantidad de renta, depende de la cantidad del espacio que quieras. Un aspecto que también me parece muy importante para México y para América Latina es el tema del precio de los vuelos. Se habla de una tendencia a la alza con los precios, y de qué manera puede impactarnos a nosotros. Simplemente que al haber un mayor precio habrá menor cantidad de personas que viajen. Además, por cuestiones de seguridad se habla que los vuelos van a operar al 50% de su capacidad para que las personas no vayan sentadas una junto a otra por temas de seguridad, de salud. Entonces, bueno, vamos a tener una menor cantidad de personas viajando, moviéndose, por lo menos en lo que resta de este año, para estas ciudades que, bueno, viven del turismo. Hay esto, se van a incrementar las clases virtuales, aumentará la búsqueda de energía verde. También creo que una de las cosas positivas que nos ha dejado en la pandemia es el hecho de que pues se ha disminuido la contaminación. Al estar nosotros desde casa trabajando, pues no se utiliza el coche, y por lo tanto pues hemos visto cielos más despejados, y bueno, en algunos puntos se habla de que se cerró la capa de ozono. Entonces vamos a buscar más productos también que sean amigables con el medio ambiente. Las 7 en eventos masivos, por ejemplo, pues se las pongo yo en signos de interrogación, porque es posible que lo que resta del año no veamos eventos masivos. No estamos todavía conscientes, nadie tiene la certeza de cuándo se va a terminar esta pandemia. Entonces creo que por ahí podemos tener como algunos conflictos para quienes se dedican al tema de los eventos. En las cuestiones de cine, teatro, restaurantes, se habla de tener algunos espacios divididos, se habla de tener una distancia. Están diciendo que se necesita una distancia de 7 metros. La verdad no sé si eso sea posible, porque muchos de los pequeños negocios pues no cuentan con esa densidad. Sin embargo, bueno, va a ser una de las características que van a estar solicitando. También en lo cotidiano han estado cambiando nuestra forma de vincularnos socialmente. Se ha limitado el saludo de besos, de abrazos, la forma en la que nos comunicamos con los demás. Entonces, también es buen momento para que trabajemos en mejorar nuestras relaciones. Habrá también un apoyo a la asistencia en el tema, por ejemplo, de la asistencia social, de apoyos a personas que están en un sector vulnerable, y también pues habrá inversión en servicios médicos. Es importante algunos cambios en el consumo, pensar que en retail seguro y no en la venta rápida. O sea, la gente quiere saber que esos productos que va a comprar, que el producto no está contaminado, que tú le estás vendiendo un producto que puede comerse o tomarse, y que el producto está
sano, se habla de algunas nuevas certificaciones o las certificaciones que ya existen, se habla de algunas adaptaciones para poderlo garantizar. Sobre todo lo hemos visto con los hoteles, ¿no? Todos estos procesos de sanitización que están haciendo y que están difundiendo para que la gente tenga confianza también de ir en los supermercados de igual manera. Hay un enfoque también en la última milla. La última milla es como el último tramo en el que se entrega un producto, hay que cuidarlo. A lo mejor eres un restaurante que entrega el servicio a domicilio, entonces tu última milla es quien entrega a domicilio y entonces también hay que cuidarlo y sobre todo mejorar los canales digitales. Yo creo que esta pandemia también nos ha obligado a todos a que nos vayamos a una cultura de la digitalización, personas a lo mejor de mi edad hacia arriba que no crecimos con la tecnología, nos ha costado trabajo, no le queremos entrar o no le queremos entrar a esto de las plataformas digitales, a esto de comprar en línea, pero el hecho de tener que estar encerrados, pues nos ha obligado a que nosotros pues tengamos, queramos o no, que hacer uso de estas plataformas. ¿Cuáles son las afectaciones que estamos previendo? Bueno, pues que el comercio de servicios puede ser el más afectado por el COVID-19 debido a restricciones al transporte y a los viajes. Entonces, las personas que se están dedicando a este tipo de temas, es importante que empiecen a innovar, que cuestiones disruptivas para atraer a los clientes. Incluso veía en Cancún que estaban trabajando con algo que se llamaba COVID Free, entonces que va a ser algo así como un distintivo. Entonces va a ser muy importante trabajar también en empresas en este tipo de distintivos o darles la seguridad a nuestros clientes. Y bueno, básicamente para ir cerrando, quiero decirles que no debemos de soñar esta época, que esta época, una época de crisis, también es una de revelar quiénes somos. Muchos dicen que durante la crisis se forja el carácter. Yo creo que durante las crisis se revela el carácter, es decir, revela quiénes somos y la capacidad que tenemos de responder ante las situaciones complejas que se nos están planteando. Creo que también tenemos un reto como líderes en el que tenemos que generar confianza, tenemos que darle la seguridad a la gente que está colaborando con nosotros, en que vamos a salir adelante, en que la medida en la que nosotros empecemos a generar confianza, también este sentimiento se va a transmitir a la gente que está alrededor de nosotros. También es importante que aprovechemos estas épocas para replantearnos nuestros modelos de negocio. También es importante saber si hay un modelo de negocio que a lo mejor ya no está funcionando, pues que lo soltemos y que lo dejemos ir. Yo sé que cuesta muchísimo trabajo a veces soltar estos negocios porque los vemos como nuestros bebés, pero si este negocio ya no me está generando el ingreso que necesito para poder salir adelante, pues es importante entonces hacer un cambio rápido, innovar. Siempre tenemos a la mano gente que está en la posibilidad de apoyarnos y decir, bueno, cuáles son los cambios que yo necesito, hacia dónde voy y sobre todo, bueno, pues creer. Hay una frase que me encanta que dice que al que cree todo le es posible y por eso he titulado así a esta pequeña charla que es Sueña. Es soñar, es tener una visión de futuro, es creer que es posible y es tener esa fe y esa convicción de que lo puede lograr, pero sobre todo es emprende, genera acciones y las acciones que son necesarias. Y quisiera ir cerrando y ahorita Alfredo me dirá si hay alguna pregunta de la gente que nos está viendo, con una frase de Tony Robbins que dice: el camino del éxito es tomar acción masiva y determinada. Recuerda que la verdadera decisión es medida por el hecho de haber tomado acción. Si no hay acción, no has tomado una decisión. Entonces, pues te invito a que puedas seguirme a través de mis redes sociales. Me encuentras como Lucy Ponce Ávila. También te invito a que sigas al Club de Exportadores, al Congreso Mujer y Poder, que son estos grandes proyectos en los que yo presido, en los que yo colaboro. Y quiero decirte algo para cerrar. La vida está lejos de ser normal, o sea, no vamos a volver a lo que era antes. Y demos gracias por eso, porque a lo mejor de lo que era antes, en donde estábamos
estaba el problema. Entonces, migrar algo mucho mejor a una sociedad con mayor conciencia. Falta un largo camino por recorrer, así que yo también me quedo con la frase que decía Raúl, seamos fuertes, pero sobre todo confiemos en nosotros mismos. Viene una época de estrategia colaborativa, es decir, no podemos solos, necesitamos los unos de los otros para salir adelante. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Trato de cumplir con el tiempo, de ser muy puntual. Son las 6:28. Tú me dirás si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias a todos por este tiempo, por este espacio. No alcanzo a escuchar a Alfredo si tiene alguna pregunta, pero con muchísimo gusto si nos dejan sus comentarios, si me mandan algún inbox, si alguien quiere que le comparta los datos de esta presentación, se los podemos compartir. ¿Qué te pareció? Danos tu opinión en la cajita de comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales, Ignited México, tanto en Facebook como en YouTube, y nos puedes encontrar en Instagram como Ignited MX.